Saludos amigas y amigos de Encima de la Noticia. Un gran abrazo. Estamos de regreso con ustedes y vamos a seguir la línea temática que hemos abordado en los últimos programas, en los cuales hemos tomado como punto de partida la semanal, el encuentro que cada semana realiza el presidente de la República con los medios de comunicación en el Palacio Nacional. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, pues tomamos de allí los temas de debate en el escenario del país, los temas que los medios de comunicación y las fuerzas vivas del país abordan cada día y que son tocados ahí justamente a través de preguntas de los periodistas y los medios de comunicación asistentes a ese encuentro. En el encuentro de ayer, que se realizó con una pausa de una semana por el viaje del presidente por Europa, o sea, el periplo que hizo por el continente europeo, y que, bueno, toda la primera parte de la semanal fue dedicada justamente a explicar los resultados de ese viaje, que en cierto modo era un viaje con un componente privado, porque era un viaje también familiar en el cual el presidente fue recibido por el Papa Francisco. Pero vamos a adentrarnos en el tema que más llama la atención y que más llamó la atención, el tema inevitable del momento en la República Dominicana, que es el de la reforma fiscal o pacto fiscal, que no es la misma cosa. Vamos a explicar eso. Entonces, este tema de la reforma fiscal una vez más acapara la atención porque de alguna manera todos estamos a la expectativa con relación a lo que va a suceder con la reforma fiscal. La reforma fiscal es un tema inaplazable, un mal necesario, un mandato además de la Estrategia Nacional de Desarrollo que mandaba que en los primeros 3 años de aplicación de la reforma pues se acometiera la realización de este pacto fiscal. A eso, lo que está contenido en la Estrategia Nacional de Desarrollo es un pacto fiscal. Y fíjense que estamos utilizando los dos términos, pero no son la misma cosa. No son la misma cosa. Una reforma fiscal, un pacto fiscal contiene una reforma fiscal, pero no necesariamente una reforma fiscal contiene un pacto fiscal o se traduce en un pacto fiscal. La diferencia está en el hecho de que la reforma fiscal tiene que ver directamente con aquellas medidas impositivas, leyes, cambios estructurales en la estructura, digamos, de la política tributaria del país. Es, digamos, el tema en la dimensión económica, ¿verdad? En la arquitectura tributaria de la nación. Se reduce a eso. Pero el pacto fiscal es otra cosa porque tiene que ver con un acuerdo de las fuerzas vivas del país, de los sectores productivos, de los sectores políticos, de los sectores sociales, de los trabajadores, por supuesto, de toda la nación, en cierto modo. Todas las fuerzas que pueden que pueden ser representadas y que de hecho están representadas en la estructura del Consejo Económico Social, pues son las que participan en un eventual pacto fiscal, que además es un acuerdo de políticas estructurales en términos tributarios en el país por muchos años, por varios años. Es decir, un pacto fiscal puede ser, por ejemplo, por 10 años. No sé si ustedes recuerdan aquel pacto por la educación, el famoso plan decenal. Eso fue un pacto de la sociedad dominicana para mejorar la educación. Pues cuando se habla de un pacto fiscal estaríamos hablando de una reforma tributaria estructural transversal que de alguna manera afecte toda la arquitectura, todo el entinglado del sistema tributario del país, pero que tiene muchas aristas. Es decir, un pacto fiscal debería contener una serie de políticas destinadas a promover, por ejemplo, la inversión, a promover el empleo, el desarrollo equitativo del país, el desarrollo sostenible del país y, por supuesto, una distribución equitativa de las cargas tributarias. Estamos hablando un poco técnico ahí, yo no soy economista, vamos a estar claros, uno lee de esto y entonces uno aprende de los economistas, pero vamos a ponerlo sencillo.
¿Cuál es el tema con la reforma fiscal o el posible pacto fiscal? Obviamente el gobierno quiere un pacto fiscal y por eso ha convocado a las fuerzas vivas del país, ha convocado a la oposición. Ustedes saben que cuando el presidente Abinader se declaró su victoria electoral, inmediatamente fue fue reconocida esa victoria electoral por los contendores principales, y en una primera conversación con Abel Martínez y con Leonel Fernández, pues inmediatamente abordó la necesidad de retomar los diálogos pendientes, no solamente para la reforma fiscal, está pendiente una reforma a la ley electoral y está pendiente una reforma al sistema eléctrico del país, ¿verdad? Al sistema que rige la estructura eléctrica del país. Entonces, hay otros pactos ahí pendientes de otras reformas pendientes de llevarse a cabo. Pero la urgencia es la reforma fiscal, que es inaplazable, que hemos dicho que dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo tiene casi 4 años de retraso. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta porque es evidente que el gobierno saliente, el gobierno de Danilo Medina, le sacó el cuerpo durante los últimos años porque las reformas fiscales tienen un costo político. Tienen un costo político y no dudo que el propio presidente Abinader le haya sacado también el cuerpo en gran medida durante el tiempo, este primer periodo, por el costo político también que tiene. Y porque de alguna manera necesita un consenso, si es un pacto, necesita un consenso. Y estábamos en periodos electorales, era muy difícil llegar a un consenso. Porque ¿cuál es la situación? La situación es que una reforma fiscal se impone cuando el país camina en déficit. Cuando el país está gastando más, el gobierno está gastando más que lo que recauda. Y porque eso va haciendo un hoyo. Si usted lo traslada a la casa, imagínese que una familia tiene un ingreso de 50,000 pesos mensuales, una familia de 5 o 6 miembros, 50,000, pero gasta 100. ¿Qué es lo que tiene un déficit mensual? Y ese déficit, ¿cómo lo financia la familia? Usted que está en su casa, ¿cómo usted lo hace? Porque la gran mayoría de los dominicanos vivimos en déficit, porque no tenemos un ingreso, al nivel del gasto que tenemos. La canasta familiar disparada, ya no vamos a entrar en esos dígitos, en esos números, para no desviarnos. Pero ustedes saben que el costo de la vida se incrementa bastante, se incrementa cada año. Con el crecimiento de la economía es casi consustancial el costo de la vida. Y lo que se espera es que un país en una economía estable, una economía sana, pues los sectores productivos y los trabajadores, los sectores sociales, pues obtengan ingresos equivalentes a sus gastos. Pero eso no ocurre. La gran mayoría de los dominicanos y dominicanas vivimos en déficit. Incluso aquellos que en cierto modo estuvieron bien durante un tiempo. La clase media, que en un momento dado tuvo un gran empuje, un gran crecimiento, de repente se está viendo afectada por ese, incremento de los costos de vivir, de los precios de sostenerse, de la alimentación, de los costos de la medicina, de los costos de la educación, todo eso aumentando a un ritmo más alto que los ingresos. Y eso va empobreciendo, en cierto modo, a grandes capas de la población. Pero eso pasa, si eso ocurre a nivel de la familia, está ocurriendo también a nivel del Estado, a nivel del gobierno. Es decir, se está gastando más que lo que se está ingresando. Y bueno, ¿cuál es el tema alrededor de esto? Muchas aristas. El gobierno tiene el desafío de producir el pacto fiscal, pero tiene que lidiar con muchos sectores, con muchos intereses encontrados ahí, porque nadie quiere ser gravado con más impuestos. Nadie quiere que le reduzcan sus ganancias. Nadie quiere que de repente, si usted ya tiene el salario comprometido, mañana tenga que pagar más por las cosas.
Y ese es el primer miedo de los dominicanos y dominicanas. Es decir, en la República Dominicana la historia de las reformas fiscales ha sido cargar a la población con nuevos impuestos. Impuestos que muchas veces fueron transitorios y que se quedaron ahí para la eternidad. Como dicen los dominicanos, todo lo que suben bajan, menos lo que van al cielo, y los precios en la República Dominicana. Entonces, este tema pone las cosas en una papa caliente para el gobierno y para todos los sectores productivos. Ya comienzan algunos sectores a hablar a defenderse, a ponerse adelante. Mira, pero ya yo pago demasiado impuesto por esto, por lo otro. Hay gente que dice que la mejor reforma posible es reducir impuestos y no subirlos. ¿Por qué? Parecería contradictorio. Pero imagínense ustedes que en la República Dominicana casi el 60% de la economía es informal. Quiere decir que no está regularizada, que no pagan impuestos, que es economía informal. Entonces, mucha gente, muchos economistas, muchos expertos plantean que tendría que esa reforma fiscal tendría, y si se hace, sobre todo si se hace a través del pacto fiscal, tendría que contemplar eso, regularizar ese sector informal de la economía para que pague impuestos, pero para eso tiene que ponérsela suave, porque nadie que esté informal se va a formalizar para perder. Entonces, es un arma de doble filo y una doble vía. Es decir, el Estado necesita recaudar más, necesita formalizar para que la gente pueda pagar impuestos y con esos impuestos resolver los temas, acudir en auxilio de la población y resolver el tema de los servicios sociales, todo aquello que compete al Estado. Pero, por otro lado, hay el problema de que muchas veces se la pone difícil. Imagínense ustedes nada más un tema, el anticipo, el odioso anticipo que fue puesto transitoriamente y se ha quedado como una ley ahí. Y ustedes saben el daño que le hace el anticipo a las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas. Es terrible, porque el anticipo lo que te pone es a pagar en función de unas supuestas ganancias que tú vas a tener proyectada por tu desempeño del año anterior. Es tremendo, eso es descapitalizador y decapitador, porque no solamente decapitaliza a las empresas, sino que le corta la cabeza. Entonces, a muchas empresas. Ese es un tema que hay que resolver, el tema del ITEVIS, es decir, ¿cuál es el nivel de ITEVIS que debemos pagar? Realmente, pagando un 18, se recauda más que bajando el ITEVIS y quizá ampliando la base de ese ITEVIS. Y cuando digo ampliando las bases de CITEVI es incorporando productos y renglones que no están grabados con ese impuesto y que a lo mejor si se bajara, digamos, a un 14, es un alivio, ¿verdad? Porque hace que la economía y las empresas, el sector productivo del país, las industrias, las empresas, tengan menos carga. Porque si en una reforma fiscal los renglones que se graban tienen un efecto directo sobre los productos, finalmente lo terminan pagando los consumidores. Y todos somos consumidores, está claro. Pero entonces imagínense ustedes que los más afectados van a ser aquellos consumidores, aquella franja de consumidores que ingresan menos que lo que gastan. Entonces son estos aspectos. Por otro lado, hay el aspecto político de este tema. El gobierno quiere un pacto fiscal. ¿Por qué? Porque para que sea efectivo, para que de verdad la sociedad dominicana se comprometa, tiene que ser así, a través de un pacto. No puede ser una reforma impuesta. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. En las recientes elecciones, es evidente que el partido de gobierno, el PRM y el presidente Abinader tienen la mayoría casi absoluta en ambas cámaras. Entonces, ¿qué significa eso? Que tienen la fuerza, o le faltaría muy poco, para imponer una reforma por su cuenta. Pero el propio presidente Abinader ha dicho, no nos interesa eso, queremos que sea una concertación, que sea un pacto. Y es inteligente porque todo lo que se impone a la fuerza trae una reacción contraria. Y aquí, aunque el gobierno tiene la mayoría en las cámaras, en realidad la sociedad dominicana no es una sociedad
digamos, de una sola cabeza. Aquí las elecciones mostraron que somos una sociedad repartida. La oposición tiene una fuerza importante y entonces en el campo político pudiera ser que desde el punto de vista político la oposición no esté interesada en apoyarle un pacto fiscal, una reforma fiscal al gobierno, y de hecho ya han salido algunos pronunciamientos en el sentido, no, por las críticas que hay desde la oposición al gobierno. Se habla de que han tomado 40 mil millones de dólares, que dónde están esos 40 mil millones, que para qué se necesita una reforma fiscal. Bueno, vamos a decir claro, sí, están de acuerdo que se necesita una reforma fiscal. Por ejemplo, el presidente Fernández hablaba de que a lo mejor era posible una reforma fiscal sin necesidad de subir impuestos. Y habla, por ejemplo, de revisar las exenciones fiscales, habla justamente de formalizar el sector informal de la economía y reducir la evasión. Son medidas, porque aquí hay una evasión fiscal muy alta. Una evasión fiscal que es alta, fruto, ¿saben de qué? Justamente de que el sistema impositivo no es equitativo. No es equitativo. Y entonces eso hay que resolverlo en un eventual pacto fiscal. ¿Qué dirían los empresarios? Ustedes saben que hay sectores empresariales, y vamos a decir, por ejemplo, 2 sectores con regímenes especiales de tributación. Uno de ellos, por ejemplo, son las zonas francas. Ustedes saben que las zonas francas son enclaves de negocio basadas en exenciones fiscales o en políticas fiscales especiales para promover la inversión en esos sectores. La República Dominicana obtiene a cambio, además de lo que ellos tributan dentro de esa estructura especial, el hecho de que generan empleos. Usted diría, bueno, pero no son empleos de calidad, o no son los empleos deseables. Pero bueno, la economía tiene que ver con eso, sobre todo en países como los nuestros. Es decir, no hay que despreciar todos los empleos que eso genera, que generan esos enclaves. El turístico también, el sector turístico tiene políticas especiales de tributación y tiene también áreas de exenciones para promover, porque ese es el dilema de un país, de un estado. Tiene que promover la inversión, y promover la inversión significa, en cierto modo, darle incentivo a sectores productivos que se quieren promover que inviertan. Es decir, si somos exitosos en turismo, tiene que ver con que ahí se han diseñado unas políticas especiales que atraen a los inversores. Hay sectores que dicen, bueno, pero es que son sectores que invierten y todas las ganancias se las llevan y no dejan muy poco al país. Eso habría que verlo en un eventual pacto fiscal y ver a qué se comprometen, porque de eso se trata un pacto fiscal. Es un compromiso de Estado. Es que todas las fuerzas vivas, productivas, políticas, sociales, se comprometen al cumplimiento de una serie de reglas. Y eso incluye, por supuesto, al gobierno, que tiene que comprometerse en un eventual pacto fiscal con una política de gastos transparente, incluyendo una prevención efectiva de la corrupción, porque gran parte del temor de los dominicanos de cualquier estamento social es que sus impuestos sean enajenados, sean robados, como ha ocurrido en la historia de la República Dominicana. Ustedes ven los casos de corrupción que andan por ahí, que se habla de 1.000 millones de pesos como si nada, o 13.000 millones de pesos, 18.000 millones de pesos, enajenados, robados. Y entonces, con razón los dominicanos somos chivos con el tema de los impuestos y con el tema de la reforma fiscal. Es decir, que a la hora de establecer un pacto fiscal en la República Dominicana hay que pensar en la gente y pensar, ¿verdad?, en la equidad. Primero, equidad quiere decir que paguen más aquellos que reciben más. Claro, sin afectar, sin llevarlo a un punto en que desacelere la inversión y que desacelere los negocios, porque de eso depende la economía. Es decir, el sector industrial, vamos a revisarlo, vamos a ver a qué se comprometen ustedes, qué es lo que ustedes pueden aportar a este pacto fiscal, que al final debe ser su prioridad, debe ser un desarrollo sostenible
de la economía, un desarrollo sostenible de la sociedad, ¿verdad?, que mejore la vida de todos y de todas. Es decir, que la industria se fortalezca comprometiéndose. Hay que hacer sacrificios. En una reforma fiscal hay que hacer sacrificios iniciales. Es decir, si decimos el pacto es a 10 años, sí hay unos sacrificios que hacer, pero esos sacrificios no pueden ser suicidios. ¿Entiende? Es decir, porque hay un tema, aquí voy a jugar con las palabras. Hay muchos subsidios que son suicidios de la economía, ¿verdad? Porque de alguna manera usted está entregando demasiado y recibiendo muy poco. El Estado muchas veces ha cometido ese pecado. Tiene que ver con el hecho de qué sectores han dominado, quiénes han impuesto las reglas, y entonces históricamente los de abajo y los de en medio hemos pagado mucho más caro. Insisto, no quiere decir que ahora usted se va a despachar por ahí a gravar el comercio, la industria, ¿verdad? De una manera que la desacelere, porque si matamos la gallina de los huevos de oro, ahí sí hay problema. Ahí sí se nos descompone todo. Hay que llegar a un punto de equilibrio. La palabra es equidad. No pueden pagar más los sectores que menos pueden. No, de ninguna manera. Tampoco podemos cargar tanto a los sectores productivos que entonces desaceleremos la economía. Es un punto de equilibrio. Y por supuesto, el gobierno. El gobierno, porque es el ente más importante en este sentido de gestión, en el sentido de gestión. No necesariamente en el sentido de producción, en el sentido de gestión. Es decir, si yo te pongo dinero en las manos, si yo me comprometo a que voy a pagar un poco más o que voy a reducir mis ganancias para aportar a la economía, a una economía sana, una economía pujante, una economía de desarrollo, tú no me puedes salir después con que cada rato va a haber un escándalo de gente que se llevan 500 millones, 1.000 millones, como que esto es una fiesta. Eso no. Entonces, en un pacto fiscal, la transparencia, ¿verdad?, la prevención de la corrupción y el castigo efectivo a la corrupción tienen que estar contemplados. Tiene que estar contemplado. Igual que el castigo a la evasión fiscal, que es otra forma de corrupción. Es la corrupción privada. Porque vamos a estar claros, hay evasión, es decir, no tengo los números ahora, pero por ejemplo a nivel de pago del ISTEBI hay un nivel de evasión. A nivel de pago del impuesto sobre la renta hay un nivel de evasión. Y esto es curioso, señoras y señores, porque resulta que la República Dominicana, la famosa carga fiscal, carga tributaria, es muy bajita, dicen. Eso dicen los números, apenas un 15%. Es más, en la Estrategia Nacional de Desarrollo se habla que para el 2020 esa carga tributaria debía subir a 19. Está en 15, debía estar en 19. Y que para el 2025 esa carga debería subir a 21.5 y está en 15. O sea, realmente es bajita. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el desequilibrio? ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Por qué, sin embargo, hay tanta inequidad? ¿Por qué, sin embargo, a pesar de que es bajita, hay tanta inequidad y tantos problemas? ¿Por qué hay tantas quejas de sectores productivos, sobre todo de la pequeña y mediana empresa? ¿Por qué? Y obviamente de los trabajadores y del sector informal. ¿Por qué? De los consumidores, entonces, en sentido general. Entonces, ahí hay que resolver ese tema, y esta reforma fiscal impostergable, mal necesario, lo mejor es que se produzca a través de un pacto fiscal que trascienda a los gobiernos. Porque la fuerza de un pacto fiscal es que se imponen una serie de políticas que tienen que mantenerse en el tiempo. No importa quién gane las elecciones del 2028, por ejemplo. Es decir, si la política tributaria dice que el ITEBI durante 10 años tiene que bajar a 14, yo digo bajar, yo quisiera que baje, no que suba, ¿verdad? Y yo sé que la gran mayoría quisiera eso. Pero al mismo tiempo está el dilema de que el gobierno, el Estado, necesita recaudar para poder cumplir con sus compromisos.
compromisos que también están muy distorsionados porque una gran parte de los gastos del gobierno, del Estado, se van en pago de la deuda. Entonces, en un pacto fiscal, esta reforma tendría que contemplar, primero, una reducción del gasto del gobierno. Creo que en algún momento se ha hablado y parece que el presidente sería partidario de eso, de reducir el tamaño del Estado. Y cuando decimos reducirlo, es decir, reducir la burocracia sería la palabra. Reducir la burocracia del Estado. De repente tú te encuentras con instituciones que tienen muchísima gente, o muchísimos departamentos, o muchísimas subdirecciones, o hay instituciones repetidas, y todo eso se traduce en una carga burocrática que es gasto, que es costo. Hay economistas que dicen que el Estado dominicano es un Estado caro, que el gobierno es un gobierno caro. Y cuando digo el gobierno, estoy diciendo este gobierno, estoy diciendo los gobiernos son muy caros. Es decir, el Estado es un empleador demasiado alto porque tiene demasiadas dependencias, muchas veces duplicadas y triplicadas. Y he visto, por ejemplo, una publicación ahí de una oficina que tiene una cantidad enorme de asesores. Sé que también en el MAP, en el Ministerio de Administración Pública, se está desarrollando un plan en que las instituciones del Estado van a tener que meter mano con eso, como se dice. Es decir, van a tener un número determinado de asesores. No pueden tener, qué sé yo, si usted es una dirección nacional y usted necesita en el ámbito, vamos a decir, de comunicación, 2 asesores, usted no puede tener 6, porque eso es un gasto extra. Y yo estoy poniendo un ejemplo de esto, pero imagínense, asesores de toda índole en los ministerios, en las direcciones, y todo eso se traduce en costo del Estado. En una reforma fiscal por pacto fiscal tendría que abordarse ese tema. ¿Y quién lo va a abordar? Hay un tema. Eso, como decimos, es un sacrificio. Las reformas fiscales tienen un costo político. Y aquí vamos a decir que el presidente Abinader, que ha anunciado que en ningún caso optaría, claro, no puede hacerlo porque la Constitución lo impide, pero como está pendiente, se ha hablado de una posible reforma a la Constitución, justamente para asegurar que un presidente no vaya más allá de 2 periodos, o sea, 2 periodos y nunca más, y él ha dicho también para blindar lo de la independencia del Ministerio Público, pues la gente quiere tener claro que esa reforma es para eso y no para otra cosa. Entonces, vuelvo al tema, es decir, el presidente está en la posición de poder hacer esta reforma fiscal porque esa carga política no la va a cargar él. La puede cargar el partido, ese costo político, pero no él, porque él ya no va a ser más candidato. Entonces, todo esto se mueve alrededor del tema de la reforma fiscal. Ojalá, señores, ojalá que el buen juicio se imponga y que el Señor de los cielos, que todas las fuerzas del universo positivas, inspiren a los hombres y mujeres que van a tener en sus manos las decisiones finales sobre las reformas, en este pacto fiscal, para que los más pobres no sean una vez más cargados a través de impuestos indirectos. Cuando hablo de impuestos indirectos, bueno, es un término de los economistas, pero más o menos va que el impuesto no es directamente al producto, pero sí al proceso de producción del producto. Es decir, a que si se suben los combustibles, por ejemplo, eso afecta, afecta cuando usted compra el combustible, pero imagínese los combustibles para la producción, los combustibles pesados para la industria. Si eso se afecta, todos los productos que se deriven y que se hagan y que intervengan los combustibles van a traspasarle el costo al precio final. Y eso afecta finalmente al consumidor. Entonces nosotros queremos que de verdad esta reforma, que es inaplazable, un mal necesario, se haga a través de un pacto fiscal. Todos queremos un mejor país, todos queremos que podamos vivir
los dominicanos y dominicanas mejor cada vez, pero por el camino que vamos, si no se toman las medidas, eso no va a ser posible. Vamos a caer en un default, como dicen los economistas también, en una situación en que no vamos a tener los dominicanos un horizonte claro. Así que si hay que hacer el sacrificio ahora, vamos a hacerlo, pero de manera equitativa y en función de un desarrollo sostenible de la sociedad dominicana, pensando en la gente, en los que menos pueden. Amigas y amigos, con este deseo les dejo en esta versión de Encima de la Noticia y nos encontramos próximamente en un nuevo programa.